Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio de memoria, de discusión, de conversación con diferentes personalidades de nuestro país y del mundo. Hoy nos acompaña un joven militante, universitario, académico, pero también revolucionario. Él es David Torres. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Gracias, gracias. Bien, bien. Todo bien por acá. ¿Qué dice la vida? Tú eres vecino de Coacalco, eso nos dicen en la información. Sí, me toca vivir en la periferia, en el municipio de Coacalco, pegado a Ecatepec, Tultitlán, ahí donde está uno de los transportes públicos más caros, más deficientes. Transporte público caro, deficiente, Estado de México. Hay elecciones en el Estado de México y tú eres militante de una organización que va a disputar allá el gobierno. ¿Qué lectura tienes de los preparativos de los procesos electorales? Bueno, en general me parece que el proceso de preparación para la próxima contienda, en términos generales, va muy bien para nuestro partido, para nuestra coalición. Un poco lo que me preocupa es el hecho de la necesidad de pensar nuestro programa político, las propuestas, por ejemplo, con relación al transporte público, a la seguridad, más allá de ir a volantear, de ir a entregar el periódico, de ir a convencer de la necesidad de que la cuarta transformación llegue acá a nuestro estado, pero ¿cómo se va a concretizar? ¿Cómo en el transporte? ¿Cómo en la salud? ¿Cómo en la vialidad? Claro, sí, porque para una situación como la que vive el Estado de México, que es geográficamente gigantesco, y también en cuanto a la densidad poblacional es un reto para cualquier gobierno, ¿cómo echas a andar ahí un proceso de transformación? Claro, ese es el reto, que el próximo gobierno que llegue, más allá de que gane Morena, en realidad las verdaderas consecuencias las vamos a tener los mexiquenses. Entonces ahí está el reto de transformación para el próximo gobierno, que debe tener un plan, un proyecto o diversos proyectos en diversas materias, que son las que también creo que la militancia, los simpatizantes debemos conocer de manera general, porque entre todos nosotros hay capacidades, aptitudes, diversos conocimientos que pueden colaborar ahí para potenciar esto y realizar las tareas de manera convencida y comprometida. Claro. Y hablando de las aptitudes y de las experiencias, tú has participado en organizaciones de izquierda revolucionaria, en organizaciones juveniles, en organizaciones estudiantiles. Platícanos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, mi experiencia en la militancia comenzó cuando yo estaba en el CCH, en el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Vallejo. Y ahí comencé a militar en una organización juvenil que se llama Unión de la Juventud Revolucionaria de México, que es el brazo del Partido Comunista de México, marxista-leninista. Ahí estuve algún tiempo participando, fue mi primera experiencia, donde leí mis primeros textos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y otros referentes. Y posteriormente inicié en otras actividades, en otro tipo de experiencias, hasta que fui pasando por una organización de corte trotskista que se llama Liga de Unidad Socialista. Y luego de ahí estuve en otra organización que se llama Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Tiene un periódico muy interesante que recomiendo bastante, que se llama Fragua. Fragua, sí se llama el periódico. Y bueno, desde el 2017 yo consideré que era necesario empezar a participar en el Estado de México en las elecciones con Delfina, y me sumé al proyecto de Morena, y desde entonces estoy por acá participando. ¿Y sufriste el fraude electoral del 2017? Del 2017 con mucha frustración, porque yo desde ese momento me había puesto a pensar, bueno, ¿y por qué, teniendo la fuerza que tenemos, no impulsamos cierto tipo de acción? Sobre todo denuncias. Claro. Denuncias hasta que pudieran servir a la misma militancia e impulsar el mismo proceso de 2018. Pero bueno, pues acá estamos, y he estado participando de manera cercana, colaborando un poco con el Instituto Nacional de Formación Política. Sí, a eso quería yo ir, porque también yo sé que eres eso, has participado en las tareas de formación política,
en la construcción de la red nacional de círculos de estudio, de la red estatal de círculos de estudio y de la red nacional, y en la formación política, ¿no? En el Instituto Nacional de Formación Política. Ahí has tenido experiencia, ahí también has colaborado, has contribuido, ¿no? Con el bagaje que has, a pesar de que eres un compañero muy joven, tienes un bagaje importante y has contribuido a la formación política en la organización. ¿Qué balance harías de ese proceso? Bueno, yo creo que a veces hacen algunos comparativos entre lo que fue el PRD en sus primeros años y nuestro partido Morena. Creo que una de los puntos que distingue a nuestro partido, entre otros, es la formación política, que se está procurando un proyecto que tenga diversas capacidades. Una, por ejemplo, el relevo generacional, de generar los nuevos cuadros, de acompañar a funcionarios públicos en estos procesos de transformación, porque también desde la administración pública se pueden ejercer transformaciones, o la administración pública puede ser revolucionaria si es chocante con los viejos esquemas del régimen neoliberal. El Instituto Nacional de Formación Política ha sido, desde mi punto de vista, clave para entender Morena, o para poder dimensionar el rumbo que está llevando Morena. En ese sentido, creo que nuestro partido es como un organismo vivo que se está alimentando de nuevas experiencias, de viejas experiencias que quieren repetir algunas formas tradicionales de la práctica política, y que bueno, es en el instituto donde se pueden ir realizando estos debates, que es lo que creo que no hay que rehuirles, sino que hay que tener presente de que de eso se trata la política, de resolver problemas, de tener propuestas alternativas. Y en ese sentido, bueno, mi balance general en cuanto a la militancia, el partido y el instituto es que pues vamos muy bien. Creo que con relación a la formación política, es necesario seguir impulsando todas estas iniciativas de los círculos de estudio, la educación popular, las experiencias comunitarias, y también comentarle a la militancia, a los vecinos, a los simpatizantes, que acá en el INFP las puertas están abiertas para que se sumen a los círculos de estudio, para que participen, para que nos le pregunten a los compas del INFP por qué está pasando esto, por qué está pasando aquello, por qué dicen tal cosa, qué onda con la marcha reciente del INE no se toca. A ver, ¿qué onda con eso? ¿Cómo balanceamos? ¿Qué balance hacemos? ¿Qué conclusiones podemos sacar de la experiencia que hemos tenido este domingo pasado? Sí, bueno, o sea, yo creo que la marcha pasada del INE no se toca, creo que no hay que desestimar, que tienen un avance, o sea, que esta derecha tiene un avance, porque ya no son las movilizaciones de hace un año, de hace 2 años o de hace 3 años, sino las ridículas marchas del Frena quedaron atrás. Sí, esto ya es otra dimensión, y en ese sentido se tiene que observar este fenómeno de que su capacidad de movilización creció. Claro, hay que ver de qué manera creció, o bajo qué mecanismos. Más allá del Photoshop, de que si llenaron todo. O el acarreo. O mecanismos como el del acarreo o el pago. Y bueno, también ahí lo cierto es que este contingente, pues en buena medida es un contingente desinformado, es un contingente manipulado, y es grande. Y eso es lo que hay que tener presente. Es un contingente puede ser peligroso también. Muy grande, pero muy desinformado. Y también encontrar que estos contingentes son los mismos contingentes, los que están movilizando, los que están azuzando a la desinformación, a la manipulación, son los mismos que años atrás pues, han sido responsables de la catástrofe en la que se vio hundida en nuestro país: represión, desapariciones forzadas, persecución política, ejecuciones extrajudiciales. Ellos son los que están azuzando a estas personas, y no es que Morena esté, digamos, dividiendo o polarizando el país, es que el país ya estaba polarizado.
ya estaba polarizado y más bien están echando mano de lo que tengan a su alcance para querer confrontar. Y bueno, nosotros por nuestra parte, en nuestro partido, creo que hay que seguir informando, llevando este tipo de actividades políticas, culturales al barrio, a la colonia, porque también ya están creciendo de sectores populares esta derecha. Y bueno, pues hay que leerlo. O sea, sí sé que son chistosas sus manifestaciones, pero también hay que leerlo con más detenimiento, de que ya no son las movilizaciones pequeñas, chiquitas o ridículas del Frena, sino que ya es otra dimensión, ya están llenando zócalos, sí con manipulación, sí con acarreo, pero lo están haciendo. Claro, tienen como fundamento una mentira, ¿no? A falta de programa se atrincheran en el árbitro electoral, ¿no? Y eso pues es un drama, porque se atrincheran en el árbitro electoral pierde su cualidad de ser árbitro, ¿no? Se ha convertido ya en una bandera política y en una fuerza opositora, ¿no? El mismo Instituto Nacional Electoral. Pero además son los mismos personajes, por ejemplo, en tu experiencia ciudadana, son esos que están allí, son los mismos personajes que fraguaron el fraude electoral del 2017 allá en el Estado de México. Entonces eso del INE no se toca, es como mi capacidad de hacer fraudes electorales no se toca. Claro, es un contingente, están defendiendo sus intereses, y ante la ausencia de un programa político que puedan echar adelante, y de también no tener esa capacidad ya electoral, porque lo cierto es que están perdiendo la capacidad electoral. El PRI, el PAN, el PRD se están viendo disminuidos, o sea, ya tienen que ir casi por consigna los tres juntos para poder sobrevivir o no perder su registro o recuperar algunos municipios. Esa es la formulita que medianamente les ha funcionado, porque sus programas, el PRD no está levantando, el PAN tampoco, el PRI tampoco, porque cada vez la conciencia, la información está ganando un poco a esas mentiras sobre las que durante muchos años se sostienen, y que ahora pues las siguen sosteniendo. Sí, y la sostienen porque tienen el poder mediático todavía, ¿no? Poder económico, poder mediático, atrincheran en algunas posiciones dentro del Estado, lo que me lleva a recordar autores como Antonio Gramsci o Max Weber. De Max Weber yo me acordaba un poco ahorita que tú decías sobre el Instituto Nacional de Formación Política. Recuerdo que Max Weber en un texto se preguntaba, ¿los partidos políticos vinculados al Estado aceptan las nuevas ideas? ¿Son capaces de aceptar las nuevas ideas? Sí, bueno, creo que acá nuestra militancia, nuestro instituto, el tema del partido es algo que tenemos que pensar, que tenemos que discutir y pensarlo en voz alta, lo que sentimos, lo que creemos y también lo que sabemos o lo que nos han dicho que es el partido, porque a mí me parece que en algunas discusiones que hemos tenido ahí en los círculos de estudio, de acuerdo a algunas interpretaciones de lo que es el partido, este es un instrumento de organización ante todo. Y nosotros creo que como Movimiento de Regeneración Nacional, como partido, Movimiento de Regeneración Nacional, sí tenemos que seguir pensando qué es el partido. Hay muchos, o sea, maneja, ¿no?, en nuestro partido como un eslogan de unidad y movilización. Pero ¿cómo está entendiendo nuestra dirección de nuestro partido la unidad, y cómo está entendiendo la movilización? ¿Cómo está entendiendo la unidad y la movilización, por ejemplo, con los sindicalistas, con el movimiento estudiantil, con los campesinos, con los obreros, con los comerciantes? ¿Dónde está ahí la unidad y la movilización con estos sectores? Pero eso es parte de la discusión de cómo estamos pensando en nuestro partido, la unidad y la movilización, para que no sea solo un eslogan o una pinta de campaña electoral, que nos puede funcionar, pero que al mismo tiempo estamos construyendo un partido. Claro. Y además, pues vas a hacer gobierno, necesitas gobernar diferente, ¿no? Pasando a otros temas, David, porque este camarada, así de chavito como lo ven, es muy interesante. Acaba de terminar una investigación
sobre la Junta de Coordinación Revolucionaria. Entonces, cuéntanos a grandes rasgos qué es la Junta de Coordinación Revolucionaria y cómo llegaste a esa investigación, porque, bueno, relátanos más o menos la historia, que ahí está relatado en el texto. Ojalá puedan visitarlo, las tesis de la UNAM se pueden visitar en el portal de Tesis UNAM, ojalá ahí ya esté la tuya, porque es muy buena y bueno, platícanos de esa historia. Sí, bueno, lo que yo hice fue una pequeña investigación sobre una experiencia a principios de los años 70 que se llamó la Junta de Coordinación Revolucionaria, que fue integrada por 4 organizaciones a principios de los años 70. Organizaciones guerrilleras. Organizaciones guerrilleras o con un proyecto político-militar. Bueno, una de ellas fue el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que en 1966 fue fundado por militantes internacionalistas, entre ellos Ernesto Guevara. Otra organización integrante de la Junta fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR chileno. El Movimiento de Liberación Nacional, MLN Tupamaru, fue otra organización que se integró a la Junta de Uruguay. Y otra organización que formó la Junta fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP, de Argentina. Entre 1972 y 1976, 75, forman la Junta de Coordinación Revolucionaria bajo la idea de conjuntar sus esfuerzos como proyectos políticos, y lo que los caracteriza es tener este elemento militar, ya sea como grupos políticos militares o como organizaciones guerrilleras. Bueno, yo inicié esta investigación porque años antes yo estaba realizando una investigación sobre la fuga de un penal en Guadalajara, en Jalisco, el penal de Oblatos. En los años 70 se fugaron unos militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, y años después uno de ellos fue reaprendido y bueno, puesto en el reclusorio norte. Entonces, cuando yo estaba realizando mi investigación, a mi entrevistado, un expreso político de la Liga Comunista 23 de septiembre, que se escapó de Oblatos, le estaba preguntando un poco cuáles eran las condiciones ahí en el reclusorio norte, y bueno, una de las preguntas llevó a que me comentara que, bueno, en su celda contigua estaba Roberto, ¿no? Guevara, que bueno, es el hermano del Che Guevara. Roberto Guevara, hermano del Che Guevara. El hermano del Che Guevara, que estaba en el reclusorio norte, y en otra celda contigua estaba otro dirigente de otra organización armada, hermano de un dirigente del PRT-ERP de Argentina, Julio Santucho. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hacían esto? El hermano de Santucho y el hermano del Che en el reclusorio norte, con un militante de izquierda revolucionaria mexicano. Exacto. ¿Qué demonios hacen en la misma cárcel, ¿no? Y justamente yo me pregunté, bueno, ¿qué están haciendo en el reclusorio norte? Y a partir de ahí, bueno, me fui dando cuenta a través de otras investigaciones y de otros puntos de vista. Hay muchos trabajos sobre las violencias, los grupos armados, las guerrillas, que bueno, durante los años 60 y 70 se fueron fraguando redes de redes internacionales de apoyo, y que bueno, por una u otra circunstancia terminaron acá en México como presos políticos durante los años 70 y 80, y eso fue lo que dio origen a la investigación, preguntarme qué hacían el hermano de Ernesto Che Guevara acá en México como preso, para observar que, bueno, una de las experiencias de coordinación y de redes internacionales fue en el Cono Sur, que en los años 70, bueno, fundan la Junta de Coordinación Revolucionaria. Sí. Y es el ambiente de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, claro. Un poco lo que yo investigo acá en este texto es que la Junta de Coordinación Revolucionaria se entiende a partir de su contexto. Y este contexto está asignado, digamos, por diversos engranajes. Uno de ellos es entender que se encuentran en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el mundo se encuentra en esta lectura de la bipolaridad, el
el capitalismo estaba representado por los Estados Unidos y el socialismo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese ambiente es en el que comienzan a emerger nuevos sectores a la participación social, ya no solo la clásica clase obrera, sino también sectores del campo, los pobres de la ciudad, los sectores que venían de pueblos originarios, por ejemplo, también se suman a esta participación. Estudiantes. Los estudiantes, y en general en todo el mundo sucede esto. Acá en México es clave, en Francia, en Europa, y bueno, un punto para entender estos momentos es la Revolución Cubana, que es uno de los principales motores que alientan y conmueven a las militancias comunistas y socialistas y no socialistas a incorporarse y a buscar replicar esta experiencia. Sí, en tu texto a esto le llamas la nueva izquierda, ¿no? Sí, digamos que la nueva izquierda es la confluencia de los nuevos sectores que se incorporan a la participación social, no solo de la clase obrera, sino también de los campesinos, de los pueblos originarios y de nuevas lecturas del marxismo. Digamos que luego del triunfo de la Revolución de Octubre en 1917, se instaló entre los comunistas, entre los seguidores que vieron a la Unión Soviética como ese referente moral, incluso programático a seguir, se replicaron sus programas. En México, en Francia, en muchos países surgieron partidos comunistas. De hecho, en México el Partido Comunista Mexicano, bueno, surge casi de inmediato al llamado de Lenin de formar partidos comunistas en 1919. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se comienza a revisitar a Marx, a Lenin. Y se disuelve la Internacional, ¿no? Durante la guerra se disuelve la Internacional Comunista. Se disuelve la Internacional Comunista y esto empieza a generar muchas dudas. Hay un punto de inflexión importante que es el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que bueno, ahí el dirigente, el secretario general, Nikita Khrushchev, realiza unas críticas al líder histórico de la Unión Soviética, Joseph Stalin, considerando pues, algunos excesos, autoritarismos, el culto a la personalidad, que si bien no es de lo que yo me ocupo en la investigación, claro, sí, bueno, ahí lo que observo es que este discurso que plantea, digamos, da posibilidad de aperturar una serie de debates en los partidos comunistas de distintos países que toman distancia de la guía que tenían de la línea oficial. De la línea oficial del Kremlin, y esta nueva izquierda, digamos, se va configurando por nuevos textos que surgen, por nuevas experiencias como las luchas de liberación en África, con Argelia, en el Congo, con Patrice Lumumba, con la guerra de liberación anticolonial, antiimperialista y de carácter socialista como lo fue en Vietnam. Todas estas coordenadas, Vietnam, Argelia, el Congo, Cuba misma, la emergencia de los estudiantes, van configurando una nueva izquierda, que es una nueva lectura que se actualiza. Eso es lo interesante, que es la nueva izquierda, que es por la que se caracterizan las organizaciones integrantes de la Junta. Uh-huh. La lectura de tu texto, ya para ir cerrando, está muy interesante. Yo creo que vamos a necesitar otra conversación. Nos invita también a pensar en conceptos como el de hegemonía, ¿no? Haces una definición muy clara de hegemonía ahí en tu texto. Y a mí se me hizo muy atractivo en esa definición que tú haces de hegemonía, pensar en cómo en nuestro país hay un proceso de hegemonía y contrahegemonía, donde justamente los sectores que han perdido hegemonía salieron a las calles el domingo pasado, y los sectores que están construyendo una nueva hegemonía, pues justamente estamos en un debate abierto donde tienen que fluir las ideas y los programas y pues el diálogo y la gran conversación que este proceso de cambio nos invita a realizar. ¿Tú cómo haces esta evaluación? ¿Qué tesis podríamos ir lanzando? ¿Cuáles propuestas podríamos empujar? Bueno... Sé que está difícil.
Creo que nuestro partido Morena es un partido que está en construcción. No está, desde mi punto de vista, no está definido quién tiene todavía marcada la ruta del quehacer político en el espacio, de lo político, de la hegemonía. Y en cierto sentido, los espacios culturales, políticos, de la reflexión, de los círculos de estudio, nos dan la pauta de que todas estas experiencias en los círculos de estudio que se están realizando, de los vecinos que opinan tal cosa, de que ya nos dan así casi propuestas elaboradas para el transporte público, para la seguridad, que yo creo que a ningún funcionario se le ocurriría, algún funcionario actual. Ahí es donde está las semillas, pues, pero en buena medida lo que necesitamos es sistematizar y no solo ceñirnos a la lucha de tipo electoral, a la que hay que atorarle, a la que hay que participar, pero que se vea transmitido, pues, si no hay puede haber un divorcio, digamos, entre la participación electoral, entre ir a depositar nuestro voto, luchar y hacer la propaganda, y entre toda esta riqueza cultural que hay con los vecinos, con las vecinas, con organizaciones que ya tienen esto años trabajando, porque digamos un poco con lo que yo podría cerrar de esta experiencia de la investigación que estuve realizando, es que en Morena hay una buena parte de nuestro partido piensa que Morena es toda la izquierda, o que aquí está toda la izquierda, y en realidad aquí no está toda la izquierda, y eso tenemos que verlo, pues hay otras izquierdas más allá de Morena, que incluso tienen definiciones más claras, pueden que sean más chicas, puede que no estemos de acuerdo, pero hay otras izquierdas. Pueden que sean muy críticas. Pueden que sean muy críticas, puede que estén más a la izquierda o más radicales, pero son parte de este proceso que tendría que ir cercando cultural, ideológicamente al enemigo común, que en lo que estamos de acuerdo es el neoliberalismo. Estamos de acuerdo distintos sectores, no solo de Morena, sino del sindicalismo, incluso de organizaciones de carácter socialista comunista. Hay un punto de acuerdo de que el enemigo común viene a ser el neoliberalismo. Entonces, creo que, digamos, a manera de propuestas, de puntualizar, es el hecho de que el trabajo de base se pueda ver reflejado más allá de los intereses ya escritos de algunos dirigentes o de algunos grupos de nuestro partido, para que exista, pues, este relevo generacional, para que se pueda ir actualizando y que la práctica no se quede en la frustración, porque es lo que pasa en buena medida en nuestro partido. Hay muchas personas que están descontentas o que están incómodas porque sus propuestas, porque sus críticas no llegan. Hay que crear esos mecanismos para que nuestras propuestas, para que nuestros círculos tengan un puente con la administración pública, con la línea política de nuestro partido, con las decisiones que se toman en la dirección, y que, bueno, para eso, si bien hay mecanismos formales, pues también hay otro tipo de mecanismos que es la misma manifestación, porque en nuestro partido, decía yo, se están encontrando diversos intereses en nuestro partido. Hay intereses de las clases populares, de los sectores pobres, pero también están los intereses de la burguesía, de la pequeña burguesía, y por eso es que un día Morena se manifiesta de una manera y al otro día se manifiesta de manera contraria o contradictoria o chocante, como si fueran dos partidos distintos. Y esa es la lucha que tenemos que dar, no solo fuera de nuestro partido, con nuestro enemigo o nuestros enemigos comunes, sino también dar el debate aquí dentro. El debate interno. Pues sí, una organización política que no discute, pues se muere, se seca, se pudre, como le ha pasado a los partiduchos que son cascarones electoreros, ¿no?, de la burocracia oligárquica. David, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir tu trabajo. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros en otra ocasión. Él es David Torres, compañero, actualmente estudia en la Universidad Autónoma Metropolitana y es egresado de la UNAM, de Estudios Latinoamericanos, donde realizó su tesis, esta investigación interesantísima sobre la Junta de Coordinación Revolucionaria.
Nos vemos, David. Cuídate mucho. Gracias, Molay. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Allá en su casita, píquele a like, comparte el enlace, discuta estos temas y otros que hemos tocado con sus vecinos, sus amigos, sus amigas, sus camaradas del trabajo, para que esta gran conversación vaya creciendo y este gran movimiento de nuestro pueblo vaya dándole vueltas a la gran rueda de la historia en función de la liberación de nuestro pueblo. Hasta luego.